Mi hermano me acusó falsamente de atacar a su esposa y casi destruye mi vida. Me llamo Mariana, y jamás imaginé que una tarde de domingo en casa de mis padres descorcharía un infierno familiar. Han pasado 2 meses desde ese día y el sabor amargo aún no se disipa. Todo comenzó con una parrillada, la barbacoa chisporroteando, primos corriendo por el jardín, tíos acomodando las cervezas frías. Hasta que mi hermano Alejandro, o Ale, como siempre lo llamé, me apartó con disimulo, con una lata en la mano que ya mostraba demasiadas huellas de espuma. Se inclinó, la voz baja y tambaleándose un poco. Mira, si alguien pregunta, estuve contigo el sábado. No me dio más detalles. Miré su rostro, desconcertada, y le pregunté por qué me pedía semejante favor. Ale bajó la mirada, jugoteó la anilla de la lata, y masculló algo sobre un error de novato que no quería que mamá lo supiera. Así, entre murmullos, supe que había besado, y mucho más, a otra mujer en un hotel. Una traición que, según él, yo debía encubrir. Le respondí sin vacilar. No voy a mentir por ti. Dile la verdad a tu esposa. La ira le cambió el gesto. Y eres mi sangre, gritó, como si eso me obligara a cualquier cosa. Sin familia, ¿quién me apoyará? Me alejé de un tirón y, por primera vez, sentí que no solo me estaba pidiendo un favor indecente, sino que amenazaba con destruirme si lo rechazaba. Esa noche, en mi cama, recordé una pelea de juventud. Un amigo me había pedido mentir para tapar la infidelidad de su novia. Accedí, y meses después descubrí la verdad. Mi apoyo le dio vía libre a sus engaños. Nuestra amistad murió entonces. Prometí no repetir ese error. Y aquí estaba, viéndome forzada por mi hermano a callar su culpa. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas de tías que nunca esperaba escuchar, mensajes de WhatsApp de primos gritando que te vimos acorralando a mi esposa, etiquetas en Facebook con insultos que dolían más que cualquier golpe. Alejandro había corrido la liebre, acusó a su esposa de emborracharse y aseguró que yo la encerré en una habitación para aprovecharme. Una invención total. Mi madre me llamó hecha un manojo de llanto. Aléjate, me ordenó. Mi padre, con ojos vidriosos, me abrió la puerta, me empujó casi de un codazo. Ni una hermana, dime tu versión. Me encontré de pie en la acera, con el aroma a carbón y a familia rota flotando en el aire. Caí en cuenta de que, para muchos, bastaba la acusación de sangre para convertirme en villana. Sin pruebas, sin atisbo de mi voz. Así, perdí mi hogar familiar, las risas en el jardín y el refugio de los abrazos de infancia. De vuelta en mi apartamento, encendí todas las luces. No había tiempo para lamentarme. Saqué mi teléfono y comencé a recopilar evidencias. Redes sociales, capturas de los me gusta de Alejandro en fotos de una amiga sospechosa. Registro de acceso, el sistema electrónico de mi edificio confirmaba que él no entró aquella noche. Recibos de comida, pedidos de hamburguesas y tacos a la misma hora en que, según su historia, él debía estar conmigo. Creé una carpeta en la nube, titulada Pruebas Reales, y la compartí con mi cuñada, la verdadera víctima, con mi madre y con los primos más cercanos en quienes confiaba. Mientras subía cada documento, sentí que la verdad afilaba sus garras, lista para desgarrar la mentira. Al poco, mi teléfono se llenó de notificaciones de agradecimiento y disculpas tardías. Camila, la esposa de mi hermano, me escribió al borde de las lágrimas. Gracias por la valentía. Estoy sacando mis cosas y buscando un abogado. Un paso pequeño pero decisivo, al menos alguien entendía. Esa misma tarde, llamé a un abogado para presentar una demanda por difamación. Mi corazón latía a 1000, sabía que la contienda legal sería ardua, pero ya no tenía nada que perder. Cerré mi laptop y dejé caer la cabeza en el respaldo de la silla.
El olor a papel y a tinta impresos en la carpeta aún flotaba en el aire. Por primera vez en 48 horas, me sentí dueña de mi propia voz. Al amanecer del día siguiente, las sombras de la fiesta familiar parecían alargarse contra las paredes de mi apartamento. El pitido constante del teléfono me recordó que la tormenta seguía rugiendo, mensajes de tías pidiéndome explicaciones. Llamadas de primos reclamando mi traición y hasta un grupo de WhatsApp en el que ya me habían expulsado para no tener que escuchar mi versión. Mientras el café humeaba en la mesa, respiré hondo y repasé mi plan de batalla. Llamar a Camila, la esposa de mi hermano, y asegurarme de que conociera cada una de las pruebas. Contactar al abogado para iniciar los trámites legales por difamación. Reunir testigos, amistades y vecinos que podían confirmar mis movimientos. A media mañana, me armé de valor y fui hasta la casa de mis padres. La puerta se abrió antes de que llamara. Mi madre, pálida y con el maquillaje corrido, me miró con mezcla de lástima e incredulidad. Apenas me reconocía. Tú no entiendes lo que hiciste, sollozó, sin esperar mi versión. Mi padre, al fondo, la sostuvo del brazo y negó con la cabeza. Antes de que pudiera decir palabra, el sonido seco de una silla arrastrada anunció la entrada de Alejandro, con el gesto duro y el pupitre de la mentira aún fresco en los labios. «Ya basta», exclamé, obligándome a hablar con voz firme. «Les traje pruebas. Quiero que las vean antes de seguir creyendo cuentos». Echó la espalda. Mi madre contuvo la respiración y mi padre, con gesto adusto, me hizo un gesto para que le mostrara el teléfono. Abrí la carpeta en la nube y proyecté las capturas de pantalla de las amistades virtuales de Alejandro junto a fotos de su orden de Uber Eats, cada una con fecha y hora. Luego, con un par de toques, mostré el registro electrónico de mi edificio probando que él no había entrado esa noche. El silencio se hizo espeso. Mi hermano, por primera vez, no encontró excusas. Mi madre, con la voz temblorosa, murmuró: «Yo no sabía». Mi padre exhaló y me lanzó una mirada extraña, mezcla de culpa y orgullo. «Y danos un momento», pidió, invitándome a salir unos pasos al jardín. Allí, mientras el murmullo de los grillos reemplazaba el bochinche interno, él me confesó: «Hija, siempre quise creer en la palabra de tu hermano, pero estas pruebas». Asentí, con los ojos húmedos. Dentro, las risas de mi infancia reverberaban lejanas. Esa noche, por primera vez en 2 días, mi celular guardó silencio. Camila y yo habíamos hablado largo, me compartió sus propios mensajes de WhatsApp, en los que Ale le suplicaba perdón y le pedía no contar nada para proteger a la familia. Su dolor me estremeció. Me prometió que tramitaría el divorcio la semana siguiente. Antes de colgar, le dije: «Gracias por creerme. Esto no borra lo que pasó, pero es el primer paso para sanar». Apagué la luz y me senté en la cama, dejando que el eco de las evidencias reescribiera mi lugar en la historia familiar. Por fin, ya no era la villana inventada, sino la hermana que alzó la voz contra la mentira. La mañana en que recibí la notificación oficial de la demanda, un sobregrueso del juzgado reposaba en el felpudo de mi puerta. Con manos temblorosas, lo abrí. Alejandro había sido citado para comparecer por difamación. A su vez, yo debía presentar formalmente mis pruebas. Supe que mi adversario ya no era solo un hermano dolido, sino la justicia que pondría cada testimonio y documento bajo juramento. El desmoronamiento de una mentira. Al día siguiente, visité el bufete de mi abogada, la señora Morales, una mujer de trato firme y mirada empática. Juntas revisamos cada pieza de evidencia, los registros de acceso, los pedidos de comida, las capturas de redes sociales y los mensajes de Camila confirmando su disposición al divorcio. Preparé mi declaración, narraría con calma y detalle todo lo ocurrido desde la parrillada, describiría la súplica de Alejandro, su acusación infundada y mi contraofensiva. Salí del despacho con una mezcla de nervios y alivio. Por primera vez, sentía que la mentira de mi hermano temblaría ante el peso de la verdad. La llamada de la familia. Esa misma tarde, mi móvil vibró con un número desconocido. Contesté y escuché la voz de mi tía Clara, la primera que me creyó. «Querida, vengo de hablar con papá y mamá. Quieren verte mañana en casa, dicen que necesitan explicar algo».
mi corazón se encogió. La invitación sonaba a un giro inesperado, reconciliación o despedida. Acepté con cautela. Reencuentro tenso. Al llegar, encontré a mis padres y a varios tíos sentados en círculo en la sala. Alejandro, encogido en un extremo, me clavó la mirada con mezcla de rencor y vergüenza. Mamá inhaló y, con voz quebrada, comenzó. Hija, hemos visto tus pruebas. Tu hermano mintió. Lo siento. Las lágrimas me nublaron la vista. Papá añadió. Ya recapitulamos todo. Queremos que regreses a casa. Mi mente voló a la puerta de la semana pasada, al frío afuera, al desamparo. Respiré hondo. Gracias por reconocer la verdad. Pero necesito tiempo. Volveré cuando pueda confiar de nuevo. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mi tía Clara tomó mi mano. Te esperaremos con los brazos abiertos. El último pulso de Alejandro. Mientras mi familia se dispersaba para darme espacio, Alejandro se levantó y se plantó frente a mí. Su voz tembló al principio. Mariana, yo, lo siento. Fui un imbécil. Lo miré sin rencor ni prisa. Tus palabras valen poco. Demostraste que prefieres mentir antes que asumir. Ahora, si quieres reparar algo, enfrenta las consecuencias en tribunal. Se quedó mudo, con la cabeza gacha. Su derrota, silenciosa y absoluta, me llenó de una extraña compasión. Preparativos para la audiencia. De vuelta en mi apartamento, repasé mi declaración en voz alta. Cada detalle debía emerger con claridad, la súplica inicial de Alejandro en la parrillada, mi negativa, su campaña de difamación, la recopilación de pruebas, la reacción de la familia. Ensayé mi postura corporal, mi tono de voz, incluso las pausas para tomar aire. Quería que los jueces y los testigos entendieran que, en este duelo, la verdad es mi única arma. Aquella noche me dormí con el dossier sobre mi pecho. Soñé con una balanza, de un lado, la mentira, del otro, mi carpeta llena de documentos. Y, por primera vez desde aquel domingo, la balanza pendía claramente hacia la justicia. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y una brisa fresca que me erizó la piel al cruzar las puertas del juzgado. Bajo los arcos de piedra, pensé en todo lo recorrido, la acusación injusta, la carpeta de pruebas y las lágrimas de mi madre al entender la verdad. La sesión en la sala. Al entrar en la sala de vistas, el juez me observó con gesto serio. A mi derecha, la representación legal de Alejandro hojeaba papeles con nerviosismo. A mi izquierda, mi abogada, la señora Morales, me dio un apretón en el hombro. Tomé asiento junto a ella y, al sonar el mazo, comenzó la sesión. Primero declaró el abogado de mi hermano, repitiendo la versión distorsionada, palabras vacías, acusaciones sin respaldo, ningún documento real. Después, llegó mi turno. Me levanté con el corazón en la garganta y respiré profundo. Honorables miembros del tribunal, vengo aquí no solo a defender mi nombre, sino a proteger la verdad. Mi hermano me instó a mentir sobre su adulterio y, al negarme, me difamó con una historia falsa de acoso. Expliqué cada paso con calma, la conversación susurrada en la parrillada, mi negativa, la ráfaga de mensajes y la reacción de mi familia. Proyecté las capturas de pantalla, los registros de acceso y los recibos de Uber Eats. Cada documento tenía fecha y hora, formando un relato irrefutable. Testigos clave. Seguidamente, llamamos a 2 testigos. El primero fue la vecina de mi edificio, la señora Juárez, quien confirmó que vio a Alejandro entrar a su apartamento en la noche del incidente descrito. El segundo, un compañero de trabajo, presentó registros de nuestras ubicaciones en una app de horarios compartidos. Esa noche, yo estaba en un café con él, lejos de la casa de mis padres. El juez escuchó atento, tomó notas y, tras una breve deliberación, levantó la mirada. He revisado los documentos y los testimonios. No hay indicio alguno que respalde la acusación contra la demandante. En cambio, existe evidencia clara de difamación. Pausa dramática. Mi pecho se ahogaba en la emoción. Declaro procedente la demanda, continuó. Se ordena a Alejandro retractarse públicamente y pagar una indemnización de 5.000
$. Reacciones encontradas. El abogado de mi hermano protestó débilmente, pero el juez no lo permitió. Mientras empacaba sus papeles, vi a Alejandro palidecer. Afuera, familiares que habían asistido en grupo me aplaudieron con emoción contenida. Mi padre me abrazó con fuerza. Mi madre me besó la frente y mi tía Clara sollozó de alivio. El comunicado familiar. Esa misma tarde, circuló un mensaje en el grupo de la familia, una nota firmada por Alejandro, donde admitía su mentira, pedía perdón a todos y reconocía mi inocencia. Convertí esa publicación en captura y la guardé junto a los documentos del juzgado. Un cierre y un comienzo. Al volver a casa, abrí mi cuaderno de notas y escribí: hoy la justicia restauró algo más que mi nombre, devolvió la confianza en quienes amé. Después, cerré el cuaderno y me permití una sonrisa genuina. Sabía que el camino de la reconciliación familiar tomaría tiempo, pero el primer paso estaba dado. Aquella noche, me senté frente al ordenador y publiqué un artículo en mi blog, Difamación familiar, cómo recuperar tu voz. Compartí parte de mi experiencia, sin revelar nombres, para ayudar a otros en situaciones similares. Al apagar la pantalla, supe que mi batalla no solo había protegido mi reputación, sino que también me impulsaba hacia un nuevo propósito: alzar mi voz por quienes no pueden hacerlo. Los días posteriores al veredicto fueron un remanso de paz inesperada. Despertar sin el zumbido de mensajes indignados me pareció casi un lujo. En lugar de recoger notificaciones de familiares airados, mi bandeja de entrada mostraba comentarios de lectores de mi blog: gracias por compartir tu historia, me ayudaste a enfrentar mi propia calumnia. Aquellas palabras eran bálsamo para mi alma. Reconectando con Camila. Con Camila, mi cuñada, la relación dio un giro sorprendente. Tras su decisión de divorciarse, la invité a un café en una terraza luminosa. Al encontrarnos, nos miramos con complicidad, dos víctimas de la misma traición familiar, cada una herida a su modo. Aún duele, confesó ella, secándose una lágrima, pero verte enfrentar esto me dio fuerzas. Le tomé la mano y le respondí: gracias por creerme y por tu valentía. Lo que venga, lo encaramos juntas. Aquel abrazo selló una amistad que nunca imaginé. Ahora, además de hermana, veía en Camila a una aliada con quien compartir café, proyectos y, quién sabe, hasta risas futuras. El blog como refugio y motor. Por mi parte, el blog se convirtió en algo más que un espacio para narrar injusticias, se transformó en un refugio creativo. Cada mañana, me sentaba en mi escritorio con una taza de té de hierbabuena y redactaba artículos sobre autoestima, límites personales y la importancia de la verdad. Los comentarios de lectores que relataban sus propias experiencias me motivaban a profundizar en cada tema. En paralelo, acepté un encargo freelance para una revista digital: escribir un reportaje sobre la difamación en redes sociales. Investigué casos, entrevisté a expertos y me di cuenta de que mi historia tenía el poder de inspirar cambios reales. Cuando el artículo salió publicado, lo celebré como si fuera mi propia victoria en el juzgado. Reconciliaciones cautelosas. En casa de mis padres, los encuentros recuperaron cierta normalidad. Mi madre, aún con el corazón herido, me envió flores y me pidió que volviera a las cenas dominicales. Acepté, pero con un matiz: ya no correría al abrazo sin mirar antes. Necesitaba pasos lentos. La primera vez que volví, sentí el aroma familiar del guiso y el sonido de las conversaciones cotidianas. Mamá me sirvió un plato humeante y, al alzar la vista, supe que estaba dispuesta a reconstruir el vínculo sin ignorar el pasado. Papá, en cambio, se limitó a ofrecerme un asiento junto a la ventana, un pequeño gesto que valía más que 1000 palabras de disculpa. Un nuevo proyecto profesional. Mientras tanto, en mi antiguo empleo, mis jefes me ofrecieron liderar un taller sobre comunicación asertiva para el personal. Acepté con gusto, sabía que compartiría lecciones aprendidas a precio de mi propia experiencia. Diseñé sesiones prácticas donde los participantes aprendían a expresar límites, a proteger su reputación y a escuchar activamente. Ver sus rostros iluminados al comprender técnicas sencillas de defensa personal emocional me llenó de orgullo. Mirando al horizonte. Al llegar la tarde, cerré mi cuaderno con la última reflexión. Sanar no es regresar al punto de partida,
sino avanzar con las cicatrices como medallas de aprendizaje. Luego apagué la luz del escritorio y asomé la cabeza al balcón. La ciudad brillaba con destellos anaranjados, como si celebrara mis pasos firmes. En mi bolsillo, llevaba el contrato de divorcio de Alejandro y la copia del comunicado donde admitía su mentira. Pero, sobre todo, guardaba un propósito renovado: ayudar a otros a recuperar su voz. Esa noche, me dormí con la calma de quien sabe que, aunque el conflicto dejó huellas, cada herida curada es una puerta abierta a un nuevo capítulo. El sol despuntaba con suavidad aquel último domingo, y las campanadas lejanas recordaban que el reloj no perdona. Con el café aún tibio en la mano, abrí el correo que esperaba desde hacía días, la confirmación de que el divorcio de Alejandro se había formalizado. Un nudo me subió hasta la garganta, pero esta vez no era de dolor, era alivio. El acto final de justicia. Junto al aviso del juzgado, llegaba la adjunta sentencia de difamación. Alejandro pagaría la indemnización acordada y se comprometería a no volver a difundir acusaciones falsas. Leí cada palabra en voz alta, como un conjuro que sellaba el episodio de mentiras y calumnias. Cerré el portátil y crucé los brazos. Aquel texto legal representaba el cierre de un ciclo que criticaba la impunidad de quien se esconde tras lazos de sangre para herir. Un mensaje inesperado. Más tarde, en medio de la mañana, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado me resultó familiar y cálida, la de Camila. Me invitó a almorzar con su madre y hermana para celebrar que ambas, víctima y aliada, habían salido ilesas de la tormenta. Me encontré con ellas en un pequeño restaurante familiar. Entre risas y anécdotas, alzamos la copa de un jugo de maracuyá, brindamos por la verdad, por la sororidad y por la fortaleza de no callar. En sus ojos vi el reflejo de mi propia transformación. Ya no era la hermana silente que temía los juicios, era una mujer que había convertido su historia en causa y ejemplo. El legado de sanar. De regreso a casa, pasé por una papelería y compré un cuaderno de tapas rojas. En él empecé a esbozar un nuevo proyecto, un libro de relatos cortos basados en experiencias reales de injusticia y resiliencia. Quería dar voz a quienes, como yo, habían enfrentado difamaciones, acosos o traiciones familiares. Cada capítulo recogería estrategias prácticas para reunir pruebas, buscar apoyo legal, sobre todo, preservar la dignidad personal. Escribí el primer título en la página, Verdad y Coraje, historias para recuperar tu voz. Las letras cobraron vida bajo mi pluma, cargadas de emoción y convicción. La paz interior. Aquella tarde, me senté en el balcón con la libreta roja sobre las rodillas y cerré los ojos. Inspiré el aire cálido de la ciudad y exhalé las últimas dudas. Sentí como cada latido reafirmaba mi derecho a existir sin imposiciones ni calumnias. Al abrir los ojos, contemplé el horizonte urbanita donde el sol se apagaba tras edificios y parques. Un pensamiento se volvió mantra. La verdad expuesta nunca vuelve a ocultarse. Epílogo personal. Hoy, mientras cierro esta historia, sé que las cicatrices de la difamación ya no duelen, sino que me recuerdan la fuerza que descubrí en el proceso. He ganado algo más valioso que la reconciliación familiar. He ganado mi propia lección de integridad. Si alguien te pregunta por qué decidí no callar, responde con convicción. Porque cuando la mentira se propaga, hacerla florecer en palabras de justicia es el acto más valiente. Y con esa idea en el corazón, dejo este relato en manos de quienes lo necesiten, con la esperanza de que en sus propias batallas encuentren, al fin, la paz que brota de la verdad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.